Ante todo, pues muy buenas tardes y bienvenidos otra vez de nuevo a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer una charla muy instructiva, formativa, porque vamos a tocar unos puntitos que precisamente tiene que ver con nuestra coyuntura, un poquito preguntarnos, reevaluarnos dónde estamos, o sea, la consideración que venimos, porque en definitiva sabemos y somos conscientes de que todo lo que venimos viviendo no es una buena antesala para nosotros hacer un buen diseño del futuro y sobre todo de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es precisamente ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué postura debemos de tomar ante un cambio, y un cambio fundamental que no sea continuista de toda esta problemática, de este proceso histórico totalmente fallido, que no ha hecho las bases de ese hombre que esperamos, de ese hombre trascendental, de ese hombre libre, de ese hombre creador, de ese hombre ejemplar que una vez nuestro Padre Creador fundó en nosotros? ¿Qué podemos hacer como seres humanos, ya teniendo todas las estructuras y las bases? ¿Cómo las podemos desarrollar? Porque sabemos de antemano que sí, bueno, hay muchos pensadores y que nos han señalado el camino, pero no se ha hecho nada realmente, nada para que esa claridad se abra. Entonces, eso tenemos que reevaluarlo. Entonces vamos a tratar de, según las investigaciones y los estudios que he tratado de hacer, precisamente por dónde tenemos que ir caminando y cuáles son los puntos, porque tiene que haber 2, 3, 4, 5 puntos de coyuntura donde podemos soportarnos, porque es muy complejo, porque estamos hablando de la naturaleza humana, y cuando nos referimos a la naturaleza humana, pues la naturaleza humana es muy compleja debido a su estructura, a su genética y a toda la conformación espiritual, porque la sociedad no ha dado el sentido completo y el fondo completo en qué consiste este ser humano. Voy a referir fundamentalmente en el día de hoy a Howard Gardner y a Claudio Naranjo. Voy a basar un poquito en las ideas de ellos dos, porque han sido unos pioneros en la revolución, cuando planteamos las inteligencias y cómo estas inteligencias van a basarse para la nueva educación, porque la educación que ha venido sucediendo hasta ahora es una educación retardataria, es una educación fundada en servilismos, en una educación que ha sido hecha para que el hombre sea consumista y depredador del mismo hombre, una educación que ha sido hecha para que los niños sean competencia para ellos mismos, sin que el niño estructure su parte emocional hacia el amor, hacia la libertad. Desafortunadamente la educación hasta hoy no quiere reevaluarse, porque acuérdense que hemos hablado que esta sociedad fundada en una política, fundada en una religión, fundada en una ciencia, en un descubrimiento científico, que es la base del gobierno del mundo, de este mundo que no ha hecho sino depredar al hombre, y ha hecho al hombre un esclavo de sí mismo. Entonces vamos a ver esos puntos, vamos a tratar de tocarlos. Pues tengo mucho material, vamos a ver si los podemos abordar. Hay muchas ideas allí, voy a tratar en lo posible de organizarlas
de que sean concatenadas y que sean consecuentes estas ideas unas con respecto a otras, porque también pues ustedes saben muy bien que pues es también sí señalar el problema y es también señalar la solución que podemos nosotros de antemano proponer, ¿sí? Porque pues cambiar una sociedad de completo es muy complicado y muy difícil. Como decía Gandhi, es tratar de cambiar la unidad del hombre, es cambiar el hombre en su contexto para que la sociedad pues también pueda generar ese cambio. Entonces es pensar, es señalar, es criticar, es ser un revolucionario sin ser un revolucionario de sí mismo, porque si no generamos ese cambio, pues no vamos a ser un punto ejemplar para las nuevas generaciones, porque hablamos sí de unos estados mórficos donde tenemos que señalar un camino, y no es un camino ideal, fíjense ustedes, no es una revolución ideal solamente, es una revolución interna, ¿sí? Ejemplar. Entonces, desafortunadamente, hemos venido nosotros con todo un patrón mental y hemos convivido con ese patrón mental, y ese patrón mental nos hace también ser partícipes y continuistas de esta ola de enajenación, esta ola que viene alimentando las estructuras políticas decadentes y viene alimentando las estructuras económicas y viene alimentando también la religión, porque la religión ha fracasado en el mundo. La religión ha fracasado totalmente porque no ha solucionado la problemática del hombre, no ha señalado con claridad aquello que tenemos que abordar, que es la libertad. Entonces, de base, sabemos que la educación es donde se está fallando, en las estructuras educativas. Entonces hay que renovar esas estructuras educativas para que estos patrones mentales, estas secuencias que tenemos y que nos han formado esa personalidad, porque tenemos una personalidad totalmente dada hacia el común y que llamamos normalidad, ¿sí? Somos y nos sentimos normales y normales en cuanto a que estamos metidos en una sociedad y sentimos que si nos salimos de ahí somos anormales y nos pueden tildar de locos, y es así. Aquel que no vive en relación al común de la humanidad, pues es segregado y es tipificado como loco. Entonces tenemos que vivir una hipocresía, porque tenemos una locura y sabemos que esta locura dentro de nosotros mismos es la verdadera realidad, y realmente vivir una idea consecutiva social, eso es enajenante, y esto hay que acabarlo. Esto tiene que finalizar, y lo sabemos y lo entendemos muy bien. Estos patrones mentales es una programación que lo traemos desde la infancia. Desafortunadamente, el niño cuando nace, digámoslo así, con una gran pureza. Pero el medio ambiente se encarga gradualmente. El medio ambiente se encarga de generarle unas estructuras en la cual el niño poco a poco va perdiendo su capacidad perceptiva, instintiva. El niño nace con sus cerebros totalmente integrados, cerebro derecho y cerebro izquierdo, en una función de unidad y de totalidad. Pero resulta de que con el tiempo, a través de un padre y una madre disfuncional, porque estos son seres que han madurado y se han hecho adultos en una disfunción social, pues educan su hijo con esa disfunción sin querer, sin saber, y el niño desafortunadamente va a ser una réplica de ese bloqueo, de esos malos hábitos. Entonces es centrarnos, pisar nosotros
bien y sólidos, y saber que esto es lo que nosotros tenemos que ir quitando, desmontando gradualmente. Cuando hablamos de estos patrones mentales, estos patrones lógicos que son de hemisferio izquierdo, siempre son estructuras que nos van rompiendo nuestras habilidades. Cuando hablamos de las habilidades, cuando hablamos de los talentos, todos los seres humanos tenemos una capacidad de poder proyectar esas inteligencias fabulosas. Claro, se han hablado de que tenemos una multiplicidad de inteligencias, y de acuerdo a la influencia del medio ambiente, pues desarrollamos una inteligencia parcial o una o dos inteligencias de estas, y ahí acabó el individuo, y las células madre, que tienen que ver precisamente con ese resto de inteligencias, van muriendo a partir de los 13 años, cuando no se le da la educación adecuada al niño. Esas inteligencias madre, esas células madre que tienen un potencial, van muriendo, y esas habilidades entonces ya no se van generando, no se desarrollan, y el niño crece parcialmente inteligente. Nosotros definimos, fíjense ustedes, como inteligencia cuando la persona es decretada, es analizada y es estructurada, digamos, y se es conducida con respecto a otros niños o a otros procesos históricos. Fíjense ustedes que cuando se hace un test de inteligencia, siempre ese test se sectoriza, le genera un delineamiento, ese test le genera un delineamiento y dice, ¿esta persona es inteligente o no es inteligente? Es lo primero que los psicólogos tienen, ¿sí? Este niño es inteligente y o no es inteligente. Se estigmatiza el niño. Pero este estigma en el niño, ¿qué produce? Él se va generando dentro de sí un rótulo. Yo realmente no soy inteligente, porque no soy el patrón común que se define como un ser que puede proyectarse para un buen servil o un buen servilismo. Y lo digo porque la educación de los niños es una educación totalmente programativa, informativa. Al niño se le enseña no a pensar, al niño se le enseña a comer información, se estructura en una información para que esa información haga de ese individuo un engranaje más para el servilismo de esta sociedad. Entonces el niño crece parcializado en su inteligencia, pero fíjense ustedes que la ciencia habla que esa es la totalidad de la inteligencia. Y voy a lo siguiente. Nosotros tenemos una multiplicidad de inteligencias, no solamente una inteligencia social, común y corriente, como nos han hecho creer. Y hablamos de una inteligencia dentro del prefrontal, una inteligencia natural, una inteligencia matemática, lógica matemática, una inteligencia de la que hemos hablado un poquito de eso, una inteligencia hacia la motricidad, una inteligencia hacia el verse a sí mismos y estructurarnos como seres sensibles, una inteligencia en cuanto a entender a los demás. Bueno, hay varias inteligencias allí que de pronto más adelante puedo ir tocando e irlas analizando. Pero quiero enfatizar precisamente en el desmontaje, y nunca es tarde para hacerlo, en cuanto a los patrones mentales. Estos patrones mentales han hecho una personalidad lógica. Miren ustedes, una personalidad lógica, una personalidad secuencial.
de la cual si nosotros no seguimos esa personalidad secuencial, nos sentimos desubicados. Cuando a un niño se le estructura en una personalidad creativa, en una personalidad transformadora, su analogía, su instinto como tal también comienza a desarrollarse. El niño va haciendo poco a poco un aporte a aquello que va aprendiendo y se hace una persona totalmente creadora, formadora, y una personalidad también que va a ser en este ser un ser de amor, un ser trascendental. Entonces, ¿cómo logramos nosotros comenzar a hacer esta ruptura de estos patrones? Bueno, no es sencillo, no es fácil decir qué puedo hacer para romper mis patrones mentales, mis patrones lógicos. Y bueno, de hecho, tenemos que referirnos a la buena alimentación, tenemos que referirnos a buenos hábitos en cuanto a los ejercicios que hemos también enfatizado aquí en nuestro canal, en nuestras charlas. Conocer un poquito de nuestra fisiología y comenzar a manejar este tipo de conocimientos que ahora están muy de boga, ¿no? Comer bien y tener mucha actividad física. Entonces, tener un poquito de nexos dentro de los axones neurales. Es muy importante los puentes neurales, comenzar a construir una plasticidad mental. ¿Cómo construimos esta plasticidad mental? Voy a hablar de 2-3 cositas, no me voy a enfatizar mucho en la alimentación, pero voy a hablar de 2 o 3 cositas que nos pueden ayudar a adquirir esta plasticidad para generar esta ruptura dentro de los patrones mentales. Según las investigaciones que se han hecho, logramos tener una mayor plasticidad mental cuando tomamos o ingerimos una gran cantidad de omega 3. Y esto hicieron unos grandes estudios en Europa con niños que no tenían esa gran capacidad de poderse concentrar en su estudio, y se les hizo una ingesta masiva de omega 3. Inclusive se hicieron varios grupos control, niños que tenían placebo, se les dieron placebo, otros niños que se les daba poca cantidad de omega 3 y a otros niños se les daba gran cantidad de omega 3, se les daban hasta 4 dosis diarias de omega 3, y estos niños que se les dio mucho omega 3, hasta 4 dosis diarias, en 2 meses, en 1 o 2 meses tuvieron una respuesta que dejaron sorprendidos a los científicos que estaban haciendo este tipo de investigaciones. Estos niños comenzaban de venir siendo niños disfuncionales, con falta de atención, niños que no aplicaban su gusto por el aprendizaje, por la lectura, el aprender rápido, por ejemplo, y el estar comiendo muchos alimentos procesados. Naturalmente fueron alejándose de una comida con muchos elementos procesados. Ellos naturalmente fueron alejándose de esto, y poco a poco dejaron la televisión, poco a poco dejaron su agresión, ese síndrome de inquietud, ese síndrome que muchas veces caracteriza a los niños de falta de atención, se fue alejando de ellos. Ese síndrome neurasténico de bipolaridad se fue alejando gradualmente, y fueron niños que comenzaron por ellos mismos a investigar, comenzaron a leer, comenzaron a ser unas personas ejemplares. Es increíble la respuesta que se obtuvo cuando se hizo este estímulo en los niños y se cambió la alimentación por ese estímulo. Entonces vemos que al individuo hay que darle unas bases. Al individuo no hay que hacerle mucho, lavarle la cabeza para romper esos patrones. No es la idea tampoco, pero sí darle unas bases necesarias, ¿sí? Es tomar conciencia precisamente de esto, y el cambio se va haciendo gradual, porque ya se ha observado esto. Entonces, las respuestas
ante la buena alimentación y el ejercicio con muy buena respiración, ejercicios donde interviene la formación física en todo su contexto, la respuesta es maravillosa. Entonces, en esta nueva educación, que es bueno pretenderla, el niño tiene que tratar dentro de estos patrones educativos, estructurarlos en el aprendizaje. Pero vamos a tratar de dividir este aprendizaje en 4 partes. Según Howard Gardner, este aprendizaje debe ser conducido a los siguientes aspectos. Voy a explicarlos. Aprender a aprender. Aprender a ser. Aprender a convivir. Y aprender a ser él mismo. A ser él mismo. Nada que ver con las estructuras educativas que tenemos hasta ahora. Todo ser humano es un ser único. Cada persona es un ser único. Por eso este ser único debe de comenzar a gestarse dentro de las estructuras educativas. Fíjense ustedes que en las estructuras educativas meten a 50 en un salón y es como peluqueando bobos, decimos nosotros, ¿no? Y a todos se les da lo mismo porque se piensa de que la inteligencia es una y la formación debe ser una. Y resulta que esto no es así. Cada individuo tiene una esencia en particular y una forma de concluir sus inteligencias, sus talentos. Claro, muchas veces tendemos también a confundir inteligencias y talentos. Pero yo diría las inteligencias son las habilidades que te da el medio ambiente para adaptarte mejor y desarrollarte para ser funcionalmente mejor más adelante. Pero los talentos ya vienen dentro del código genético, que es lo que venía yo diciendo, que se van atrofiando en la medida que no se estimulan y ambientalmente no se le dan esos aportes para que los niños vayan desarrollándose. Entonces, esta forma de aprendizaje es precisamente romper el paradigma de la represión de las fuerzas instintivas. Porque pensamos que el instinto sí tiene que ver con fuerzas animalescas, sí, en cierto sentido, pero la sociedad culturizada tiende a fracturar lo que es instintivo dentro del individuo. Y ese instinto, lo habíamos dicho, tiene que ver con el cuerpo reptiliano, pero más que el instinto, porque siempre lo identificamos con las cosas burdas, animalescas, en el ser humano es un instinto muy particular, porque el instinto es aquella fuerza que nos ayuda a sobrevivir y nos ayuda a adaptarnos y a mejorar las condiciones, hacer un feedback con el medio ambiente. No es solamente que el medio ambiente influya sobre el individuo, sino que el individuo pueda aportarle al medio ambiente para que el medio ambiente evolucione con él. Lo hemos dicho, los animales aportan a la naturaleza. Los seres humanos no aportan a la naturaleza, la destruyen. No tengo que explicarlo, podemos observar lo que está pasando. Estamos aniquilando nuestra naturaleza en cuanto a los recursos naturales, los venimos aniquilando con la intoxicación de todo el ecosistema. Entonces, en el niño, esto de enseñarle al niño a que se aprenda a reconocer y a estructurar formas de aprendizaje, cuando el niño se entiende a sí mismo y ve su potencial, él crea estructuras de aprendizaje, modelos de aprendizaje. O sea, él mismo hace sus propios modelos maestros. Y fíjense que lo hemos desplazado, porque la educación es una educación totalmente formativa hacia que tenemos que hacerle caso al profesor. Ese es el modelo.
tenemos que hacerle caso al profesor, y el profesor o el maestro que está parado allá al frente repite un modelo educativo ya programado previamente. Es un modelo retardatario, nefasto, que no sirve. Es un modelo creado en el siglo XVIII, es un modelo creado con la revolución industrial, haciendo una educación fundamentada para el servilismo de una maquinaria de producción. Al individuo se le estructura educativamente para que produzca, no para que piense en su revolución interna, sino para que produzca, para que dé resultados afuera. Entonces, cuando el niño aprende a aprender, pues estamos creando un genio en potencia. Inmediatamente cuando el niño sabe qué potencial tiene, el niño comienza a desarrollar un hacer, una manualidad. Esta manualidad va a ser un feedback, porque va a recrear todos sus talentos. Entonces, claro, esta inteligencia medioambiental él la toma, ¿sí? Esta inteligencia medioambiental que viene a través de los libros, de todo lo que es el internet, de lo que el profesor le está botando como información, lo que le enseña papá, mamá, etcétera, etcétera. Él recoge toda esta información y él la va a recrear dentro del mismo, y él la va a refacturar. Miren que los niños, cuando nacen, ellos se reenseñan a sí mismos a través de los lúdicos, jugando, y ellos recrean todo el medio ambiente a través de un juego, y ellos minimizan todo y lo particularizan en ese hacer con jueguitos y con formas reeducativas que ellos mismos hacen. Pero ¿qué pasa hoy en día? Al niño se le aporta unos juegos que lo reconducen al servilismo, al código del servilismo, del anular, del pensar mismo, ¿sí? Miren ustedes los juegos del internet, miren ustedes los juegos, la hipertecnología que hay hoy en día, que evita de que el niño reestructure y se entienda a sí mismo. Entonces el celular, el computador, la tablet, entonces la televisión, las películas, inclusive las películas del Cartoon Network, que lo dan en la televisión, y todo esto, pues evitan de que el niño reproduzca ese hacer, ¿sí? Que haga una nueva manualidad para que cree una instrumentación para que se entienda a sí mismo. De hecho, entonces, cuando se ejecuta ese hacer, el niño crea puentes de comunicación con otros niños, puentes de comunicación con no solamente los otros niños, sino con toda estructura viva que está en su medio ambiente, y la entiende y la comprende, la percibe. Fíjense que aquí hay un primer paso para construir una red. Nuestro sistema educativo tiene que ser basada en la construcción de esa red, de la cual vamos a hablar ahorita. Es una red que tenemos que ir contemplando. Esta red inmediatamente hace un niño que sea partícipe del tejido de la vida que está plasmado en la tierra. Pero ¿qué vemos hoy en día? Es un niño que no respeta la vida. Como no se respeta a sí mismo porque no se le ha enseñado a entenderse a sí mismo, la respuesta es agresión, la respuesta es pugnación, la respuesta es competitividad. Entonces ven los otros niños seres que hay que aniquilar porque pueden ser mejores que él. Y fíjense que la educación es altamente competitiva. No es formativa hacia ayudarle al otro que crezca en la par como el niño también está creciendo, ayudar al otro. No, hacen de que sea una competencia y un aniquilamiento de aquello que es contrario a él. Y cuando llegan adultos, entonces ¿qué pasa? Son seres de que están en una empresa,
están tratando de salir adelante, como se dice en la vida, y es a opacar a los demás, es a discriminar a los demás, es a quitarle a los demás sus posibilidades. Porque bueno, hay que servirle a un marketing, entonces a la incompetencia hay que aniquilarla. Fíjense que esa ideología sigue, inclusive cuando el niño sigue en su adultez, y esto va minimizando sus capacidades de conquista de sí mismo. Una vez que el niño aprende a convivir y a entender que es parte de un tejido vivo, el niño se comienza a ver a sí mismo en consecuencia y crece buscándose a sí mismo. Entonces encuentra un porqué